Te voy a esconder, Luciana, así se ven todos los cuadros, porque te veo la cara ahí. No te voy a dejar ahí. Después salís en. Te aviso que después por ahí salís en YouTube. No te voy a esconderte. Ah, bueno. Hemoglobina y mioglobina, ¿sí? Básicamente estamos hablando de dos proteínas, ¿sí? Dos proteínas conjugadas, dos proteínas conjugadas que están asociadas a un grupo prostético que se llama grupo hemo, ¿sí? O grupo M, depende del libro que ustedes lean. Ambas proteínas tienen su parte obviamente proteica, que habíamos visto nosotros que esa parte proteica estaba relacionada con cadenas de aminoácidos, ¿sí? Que estaban unidos mediante enlaces peptídicos. Igual ahora cuando charlemos un poquito más adelante voy a hacer un pequeño repaso de los distintos niveles de organización de las proteínas para poder entender cómo están formadas la hemoglobina y la mioglobina, ¿sí? Tener en cuenta características de la hemoglobina, ¿sí? Es una proteína globular, que se encuentra en altas concentraciones en glóbulos rojos, transporta oxígeno del aparato respiratorio hacia tejidos periféricos, ¿sí? Transporta dióxido de carbono y protones de los tejidos hacia los pulmones para ser excretados. Ya voy a explicar cómo funciona esto. Inclusive voy a explicar cuánto dióxido de carbono transporta o cuánto del dióxido de carbono es transportado por la hemoglobina, ¿sí? Y se encuentra presente en todos los reinos. En general la hemoglobina aparece, ¿sí? Como una sustancia transportadora, ¿sí? Como aparte se llama hemoproteína, cromoproteína también porque porta color. Acuérdense que las proteínas de color se llaman cromoproteínas. Y acá les agregué algo que se los agregaron a ustedes también ahí en la facu, por eso lo agrego, es que los valores normales en sangre de hemoglobina es entre 13 y 18 gramos por decilitro y en el hombre y 12 y 16 en la mujer. Una cosa es muy importante. Todas estas cositas son sumamente importantes para su carrera y para su materia. Se lo van a preguntar. Por eso estos datos yo los voy a ir agregando, porque tienen que tenerlo en cuenta y lo tienen que tener en la cabeza. ¿Sí? Respecto a la mioglobina, bueno, la mioglobina sí es una hemoproteína, lo voy a encontrar en el tejido muscular, ¿sí? Y funciona como almacenamiento de oxígeno. Esa es la diferencia fundamental con la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es una de las diferencias fundamentales. Es una proteína transportadora de oxígeno, se encarga de transportar el oxígeno, ¿sí? En cambio, la mioglobina lo que hace va a ser almacenar el oxígeno para cuando el organismo lo necesite. Ya vamos a ver en qué condiciones voy a necesitar de la mioglobina, ¿sí? Eh, Muy importante tener en cuenta que hay mayores concentraciones en el músculo esquelético que en el cardíaco, justamente es donde el músculo esquelético es donde yo voy a necesitar tener oxígeno almacenado. Esto no sé si se acuerdan, por ahí ahora no lo viste tanto, pero los chicos sí, cuando vieron medicina o sociedad, cuando uno hace ejercicio físico, de dónde el organismo saca oxígeno de donde puede cuando realiza un ejercicio aeróbico, ¿sí? Eh, Justamente es lo que figura en el último punto, cuando uno realiza una actividad física aeróbica, sobre todo, ¿sí? Necesito grandes cantidades de oxígeno para poder generar ATP para que se pueda generar esa contracción muscular, cosa que ya vamos a empezar a ver cuando veamos metabolismo de glúcidos y demás. Así que tranquilos con esto. Una cosa muy importante, la hemoglobina, ¿sí? Y la mioglobina, ya lo dije, los dos son proteínas conjugadas, pero la hemoglobina posee estructura cuaternaria y la mioglobina no posee estructura cuaternaria, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar. Voy pasando medio rápido estas cosas porque son cosas que están en los textos, ¿sí? Características similares que van a tener la hemoglobina y la mioglobina, ¿sí? Es que las dos son proteínas globulares, ¿sí? Las dos están asociadas al grupo hemo, tienen color, o sea, son cromoproteínas, ¿sí? Y también pueden ligarse a otro tipo de ligando. La palabra ligando es muy importante, ¿sí? Ahí les puse monóxido de carbono o monóxido de nitrógeno, ¿sí? Pero el ligando es una sustancia que se puede asociar a un metal como el hierro. Ya cuando les muestre bien cómo funciona el hemo, les voy a decir a qué me refiero. ¿Dónde encontramos diferencias? Bueno, la mioglobina aparece en el tejido muscular y la hemoglobina va a aparecer en la sangre, o sea, acuérdense, la hemoglobina es transportadora y la mioglobina será de reserva, ¿sí? Justamente es lo que dice acá abajo, ¿sí? Y la mioglobina tiene tendencia a guardar el oxígeno para cuando el organismo lo necesita. Lo dije un par de veces, pero es importante. Las formas diferentes de ligar el oxígeno, la mioglobina es adsorción hiperbólica y la hemoglobina es adsorción sigmoidea, se los voy a explicar con unos gráficos. Y este triangulito que está acá abajo
me quedó colgado, no lo pude borrar. Así que ahí quedó. Muy bien. Empecemos a hablar un poquito de la hemoglobina. ¿Sí? La estructura de la hemoglobina está formada, la hemoglobina básicamente está formada por distintas cadenas de polipeptídicas. ¿Sí? Recuerden que cuando yo hablo de cadenas polipeptídicas estoy hablando de cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Básicamente, lo que es muy importante es que en la hemoglobina yo voy a tener dos cadenas polipeptídicas, ¿sí?, diferentes, que se van a asociar de a pares, ¿sí? Pero no de a pares entre sí, sino que yo, por ejemplo, cuando hablo de la hemoglobina A1, ¿sí?, yo sé que voy a tener dos cadenas polipeptídicas, la cadena alfa y la cadena beta, ¿sí? Cadena alfa y la cadena beta. Por cada hemoglobina yo voy a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Sí? Ese es el nombre de las cadenas. Ya vamos a ver que hay otras cadenas que son importantes en otros tipos de hemoglobina que también son importantes, ¿sí?, que ahora les voy a nombrar. Tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cada una de esas cadenas polipeptídicas van a tener una estructura primaria determinada, una estructura secundaria y una estructura terciaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablo de las cadenas alfa, tengo que tener en cuenta que van a estar formados por 141 aminoácidos, ¿sí?, los cuales van a ser mayoritariamente básicos, ¿sí? Esos 141 aminoácidos se van a enrollar, ¿sí?, en su estructura secundaria como segmentos de hélice alfa, ¿sí? O sea, van a formar pequeños segmentos de hélice alfa separados por disposición al azar, ¿sí? Particularmente las cadenas alfa tienen 7 segmentos de hélice alfa, ¿sí? 7 segmentos de hélice alfa, y las cadenas beta tienen 8 segmentos de hélice alfa, ¿sí? Esos segmentos de hélice alfa de estructura secundaria se van a empaquetar, ¿sí?, formando justamente una forma globular con un hueco para el hemo. Todo lo que estoy diciendo está escrito en el power de abajo, pero ya que estoy lo digo, ¿sí?, con un hueco para el hemo, ¿sí? En ese hueco para el hemo se va a depositar el grupo hemo, que ya les voy a explicar quién es, ¿sí? Entonces tengo 2 alfa y 2 beta. Las distintos tipos de globinas, que justamente son estas cadenas que tienen su estructura secundaria, su estructura primaria y su estructura terciaria, ¿sí?, cada una es globina alfa y globina beta, se van a asociar de forma intercalada, ¿sí? Al asociarse de forma intercalada va a quedar un eje central, ¿sí?, un eje central que funciona como sitio alostérico, que ya voy a explicar lo que es, ¿sí? A todo esto que dije, son proteínas tetraméricas. Tetraméricas quiere decir que están formadas por 4 partes. Mera es parte, ¿sí? Tetra es 4, ¿sí? O sea, van a estar formados por dos cadenas alfa, en el caso de la A1 y 2 beta, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre sean alfa y beta, ¿eh? Y van a estar asociadas a un grupo hemo. Y acá tengo el grupo hemo, ¿sí? Fíjense que les dibujé los cuadraditos azules para que ubiquen el grupo hemo. ¿Cómo está formado el grupo hemo? ¿Sí? El grupo hemo está formado por un hierro como catión central, un hierro como catión central, hierro 2 más o hierro ferroso, ¿sí? Hierro 2 más o hierro ferroso como catión central, ¿sí? Ese hierro 2 más o hierro ferroso como catión central va a tener número de coordinación 6. ¿Qué quiere decir número de coordinación 6? Se puede unir mediante enlaces de coordinación, ¿sí?, a 6 átomos dadores. Los átomos dadores son átomos que tienen la capacidad justamente de tener comportamiento de base de Lewis, ¿sí? Ustedes vieron con Matías lo que era, bueno, no todos vieron con Matías, pero cuando saben que una base de Lewis es una sustancia o un átomo capaz de ceder electrones, ¿sí? Matías, Y el ¿acabaste de hablar catión en tercera ferroso, persona? ¿O era otro ¿cómo? Matías? ¿Hablaste en tercera No, persona o era vieron otro Matías? con yo, Matías, vieron. Ah, ok. Eh, la base, ¿sí?, tiene la capacidad la base de Lewis tiene la capacidad de ceder electrones. Y el ácido de Lewis la capacidad de aceptar pares de electrones. Bueno, el catión ferroso se comporta como ácido de Lewis, ¿sí? Y las bases de Lewis serán, en este caso, los distintos ligandos. ¿Quiénes son los ligandos que se van a asociar al grupo hemo? Bueno, primero y principal, voy a tener un ligando que se llama porfirina. En el caso de la hemoglobina A1, que es la que nosotros la que yo voy a describir en mayor cantidad, porque es la que el adulto tiene en mayor proporción, ¿sí? El ligando se va a llamar, la porfirina se va a llamar protoporfirina 3. ¿Sí? Protoporfirina 3.
Y está formada por, miren esto, 1, que está acá, esto que está acá, 2, 3, ¿se ve el puntero o uso el otro? 4, voy a usar el otro. Bueno, 1, 2, 3, 4 anillos pirrol, 4 anillos pirrol, fusionados, ¿sí? Mediante puentes metino. Estos que están acá se llaman puentes metino, y es un carbono, ¿sí? sp2. Estos que están acá son puentes metino. Esto me da a mí una molécula plana, ¿sí? Es una molécula plana que se une mediante 4 enlaces de coordinación al hierro ferroso. ¿Sí? Entonces el grupo hemo tiene mi catión central, ¿sí? Que es el hierro 2+, que está unido mediante enlaces de coordinación a ligandos. Un ligando, el ligando más grande, es el grupo hemo, ¿sí? Perdón, es la porfirina 3, el grupo hemo es todo. Es la protoporfirina 3, que está formada por 1, 2, 3, 4 anillos pirroles fusionados, ¿sí? Y a cada parte del anillo pirrol, ven que acá tengo un palito celeste, como si fuera una B verde, ¿sí? Un palito celeste, como si fuera un zigzag. Bueno, esos son distintos tipos de radicales, ¿sí? Los palitos celestes se llaman metilos. Son metilos, ven, un metilo, 2 metilos, 3 metilos, 4 metilos, ¿sí? Estas B que ustedes ven acá se llaman vinilos. Esto es un carbono, esto es otro carbono, son 2 carbonos sp2. ¿Sí? Estos que están acá son vinilos. Entonces tengo un metilo, 2 metilos, 3 metilos, 4 metilos, un vinilo, 2 vinilos. ¿Sí? Y después tengo otro radical que se llama propianato. El propianato proviene de algo que se llama propionilo. ¿Sí? Pero esto que está acá se llama propianato. El propianato es muy importante para lo que va a pasar más adelante con el comportamiento de la hemoglobina, ¿sí? Pero el grupo hemo entonces está formado por 4 anillos pirrol, los 4 fusionados mediante puentes metino, ¿sí? Esto hace que se forme una molécula plana, ¿sí? Plano como una hoja de papel, ¿eh? Y después radicales que se mantienen unidos. Los palitos celestes se llaman metilos, este que está acá es un vinilo, metilo, vinilo, metilo, propionilo, o propianato, perdón, porque tiene la carga negativa, y metilo, ¿sí? Esto es una molécula plana, plano, ¿sí? Ahí tengo 4 enlaces de coordinación con el hierro. El quinto enlace de coordinación con el hierro aparece desde el grupo hemo hacia la globina. La globina que está acá es la proteína, puede ser la alfa o la beta, ¿sí? ¿A qué se engancha? Se engancha a un aminoácido que se llama histidina, ¿sí? Que está en uno de los segmentos. ¿Vieron los segmentos? Después, realmente el número ahora no es tan importante, pero los segmentos de hélice alfa que forman parte de la estructura de la hemoglobina, ¿sí? Van a tener histidinas. Bueno, una de las histidinas, una en particular, no cualquier histidina, se va a asociar al hierro del grupo hemo, lo va a agarrar mediante un enlace de coordinación. Hasta ahí sí tengo 5 enlaces de coordinación. Y el sexto enlace de coordinación del hierro 2+, es a partir de la unión con el oxígeno que tiene que transportar. ¿Me siguen con esto? O sea, voy a tener 4 enlaces de coordinación unidos a la porfirina, un enlace de coordinación unido a la globina y el otro enlace de coordinación unido al oxígeno que tiene que transportar, ¿sí? Eso es lo que hace cada una de los hemo de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 grupos hemo, uno por cada globina. Las globinas son las estructuras proteicas, ¿sí? Y el grupo hemo es el grupo prostético, ¿sí? O sea, la parte que no es, ¿sí?, proteica. ¿Me siguen hasta acá con lo que dije? ¿Sí? ¿O no? Yo igual ya les guardé el dibujito, ¿sí? ¿Necesitan que repite algo? ¿Que repita algo? Ah, acá está. Pensé que se me había borrado. Yo entiendo, pero yo no di nada de esto, Mati. O sea, es todo nuevo, creo. Pero por eso te lo estoy dando hoy, Reina. O sea, igual si te lo tenemos que repasar de nuevo, lo repasamos de nuevo, no hay ningún problema. Podemos hacer una clase aparte. Las subunidades, ¿sí? Esto es algunas cosas para tener en cuenta. Los distintos tipos de hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina A1, me faltó el 1 acá, ¿sí? Hemoglobina A2, hemoglobina fetal, Gower 1, Gower 2, Podland. Son distintos tipos de hemoglobina, ¿sí? Que están en el organismo y que tienen funciones en el organismo, ¿sí? Y que van a aparecer en el organismo. Fíjense,
Cada una de las cadenas polipeptídicas tiene una letra griega. Puede llamarse alfa, beta, delta, gamma, epsilon, ¿sí? Tita, zeta y demás, ¿sí? Todas distintas. Dependiendo de las características de cada cadena polipeptídica, será alfa, será beta, será delta, será gamma, ¿sí? Una de las tareas que les voy a dejar hoy es que me averigüen, ¿sí?, las características de la delta, la gamma, la epsilon y la zeta que está acá, ¿sí? Después se lo voy a dictar, eso no se preocupen, ¿sí? Porque yo las características que le di recién es la de la cadena alfa, ¿sí? Y la de la cadena beta se la voy a dar en un ratito. Recién les di un ejemplo nomás. Muy bien. Esperen que voy a borrar esa cuenta que está acá. Una de las cuestiones que es muy, muy importante es que para que la hemoglobina sea estable, tiene que ver con una cuestión de interacción entre las distintas subunidades, tienen que estar intercaladas. ¿Vieron que yo acá les puse dos colores? ¿Sí? ¿Vieron que está rojo y bordó? ¿Sería? O sea, la forma en que la hemoglobina se vuelve estable es que la alfa se une a la beta y la beta se une a la alfa, ¿sí? Esto genera que las interacciones sean más fuertes todavía, ¿sí? Muy bien. Entonces, cada una de las subunidades los voy a nombrar con una letra griega. Hay distintas letras griegas, ¿sí? Y esas griegas van a indicar cada una de ellas las características que tiene la cadena polipeptídica de los aminoácidos. La cadena polipeptídica de los aminoácidos, ¿sí? O sea, qué aminoácidos forman parte de ella. Igual las características es que la mayoría tienen aminoácidos básicos, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, mucho de lo que dije recién, ¿sí? Mucho de lo que dije recién, para la hemoglobina A1, que es la que se encuentra en mayor proporción para los adultos, la tenemos acá escrito. Esperen que vamos Está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿sí? La cadena alfa es lo que les decía recién, ¿sí? Está formada por 141 aminoácidos, ¿sí? Y la beta está formada por 146 aminoácidos, que son mayoritariamente básicos, ¿sí? La globina alfa formada por 7 segmentos de hélice alfa separados por disposición al azar, y la globina beta por 8 segmentos de hélice alfa separados por disposición al azar. Esto es muy rápido porque ya lo dije, ¿sí? Ambas globinas presentan estructura globular con un hueco por el hemo, también lo dije, ¿sí? Y las 4 cadenas se asocian de forma intercalada con un sitio que queda libre en su eje central, que se llama sitio alostérico y ya vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Una cosa que es muy importante, y que lo digo ahora y después lo voy a volver a repetir, es que la mioglobina, la estructura de la mioglobina, es muy parecida a la estructura de la globina beta. ¿Sí? ¿Vieron la globina beta? Bueno, la mioglobina tiene una estructura muy parecida a la beta, ¿sí? No a la alfa, a la beta, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo transporta el oxígeno? ¿Cómo transporta el oxígeno? La hemoglobina, ¿sí? Acá yo les hice un dibujito. Fíjense, yo les dije que la porfirina o la protoporfirina, como les había dicho el nombre común, era una molécula plana. Lo que les describí hoy al principio es esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo hagamos de cuenta que esto que está acá arriba no está, si lo saco. ¿Qué es esto? Vieron que les dije, hay una histidina que está unida al hierro. Esto que está acá es la histidina. Justamente esto es el radical de la histidina, ¿sí? Y acá abajo tengo la globina, ¿sí? Toda la globina que está unida a la proteína. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Tengo toda la globina unida a la proteína. ¿Estamos? Cuando el grupo hemo está unido al oxígeno, ven que acá está, tengo la unión, acá, ¿lo ven esto? Enlace covalente del hierro con el oxígeno, acá está el oxígeno O2, ¿sí? Cuando el grupo hemo está unido al oxígeno, ¿sí? Lo que sucede es que el plano de la porfirina, ¿se acuerdan que les dije que era una molécula plana? ¿Era una molécula plana? ¿Sí? Está plano, de esta manera, así. Y el hierro queda justo en el medio del plano, tal cual se los dibujé acá, ¿sí? Así es como lo va a transportar. Y estas cosas que estoy diciendo ahora son importantes, después las vamos a volver a usar. Entonces, ¿cómo va a transportar la hemoglobina a el oxígeno? Se va a unir mediante enlace coordinado el hierro al oxígeno, ¿sí? Cuando el hierro se une al oxígeno mediante enlace coordinado, lo que hace es tener una conformación determinada, ya le vamos a dar el nombre a esa conformación, ¿sí?
Cuando el oxígeno, borró todo lo que rayoneé, se suelta, ¿sí? Cuando el oxígeno se suelta, ¿sí? Lo que sucede es que el hierro se mete para abajo. Hace esto. Ven que acá dice repulsión estérica. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? El oxígeno agarra el hemo, mete la mano así y saca el hierro para arriba. Y lo pone así. Saca el hierro para arriba y lo deja así. Eso hace que toda la hemoglobina tenga un cambio conformacional. ¿Sí? Cambio conformacional. Un cambio conformacional es un cambio de forma. ¿Sí? Es un cambio de forma. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se denomina oxihemoglobina. ¿Sí? Oxihemoglobina. Y cuando se suelta, se la conoce como desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. O sea, si la hemoglobina está en esta situación, se va a llamar desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Y cuando la hemoglobina está en esta situación, en esta que está acá, ¿sí? Se va a llamar oxihemoglobina, ¿sí? O hemoglobina oxidada. Una cosa que es muy importante. El número de oxidación del hierro sigue siendo 2+. O sea, no cambia el número de oxidación del hierro. Sigue teniendo el mismo número de oxidación que es 2+. ¿Sí? O sea, unirse mediante enlace con el oxígeno no hace que el hierro deje de ser hierro ferroso. ¿Sí? Sigue siendo hierro ferroso. Y esto lo aclaro porque cuando la hemoglobina pasa de hierro ferroso a hierro férrico, el hierro férrico es el hierro 3+, pierde la capacidad de transportar oxígeno. Solamente puede transportar el oxígeno si está como hierro 2+, como hierro ferroso. ¿Sí? Voy a escribir una cosita acá. La hemoglobina tiene 2 conformaciones. ¿Alguien sabe lo que es la conformación o escucharon hablar de la conformación? Esta fórmula igual va a aparecer más adelante después. ¿Qué es una conformación? ¿Cómo? Leí, pero no me acuerdo muy bien. La conformación es una forma, ¿sí? Tiene que ver con una forma. Hay distintos tipos de formas para las proteínas, ¿sí? No solo para las proteínas, sino para las moléculas orgánicas en general. Una conformación, en general, no implica más que un cambio en la forma de la estructura de la proteína en general. ¿Sí? Vamos a correr un poquito más para acá. Vamos a armar acá la flechita. Esto igual está, más adelante lo voy a volver a explicar, ¿sí? Pero quiero que les quede esto, así ya se van acostumbrando. ¿Sí? La hemoglobina tiene 2 conformaciones, una conformación tensa y una conformación relajada. ¿Sí? No sé si ¿se acuerdan de eso? Sí, que me acuerdo. Eso se los explicó hace un tiempo, mucho tiempo en la trío, lo explicó Matías, en la otra academia. Si no se lo acuerdan, no importa, se los voy a explicar de nuevo. A vos, Lara, no te lo explico. Así que tranquilo. Sí te expliqué lo que era una conformación, eso sí te. Cuando la hemoglobina, ¿sí? Cuando la hemoglobina está en esta situación, o sea, está unido a oxígenos, en realidad ahí yo puse uno solo, pero debería estar unido a 4 oxígenos. Cuando la hemoglobina está unida de esta manera a 4 oxígenos, o sea, cada una de las globinas, ¿sí? Está asociada al oxígeno de esta manera, cada globina está asociada al oxígeno de esta manera, ¿sí? Se dice que la hemoglobina está en una conformación relajada, OR. ¿Sí? Conformación relajada, OR. Y cuando la hemoglobina está en esta situación, en esta que está acá, ¿sí? O sea, se soltó del oxígeno, se dice que está en una conformación tensa, o T. ¿Sí? Conformación tensa y conformación relajada. Después vamos a ver qué es lo que hace que la hemoglobina se vuelva tensa o que la hemoglobina se vuelva relajada. ¿Sí? La hemoglobina tiene las 2 conformaciones. Puede estar en conformación tensa o en conformación relajada. ¿Sí? Cuando está asociada al oxígeno está relajada. Cuando no está asociada al oxígeno está en forma tensa. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahora no dije qué pasa o cuándo voy a estar en una situación o en la otra. Lo único que me importa a mí es lo siguiente. Cuando la hemoglobina
se asocia al oxígeno, tiene una conformación tensa, ¿sí? Perdón, relajada. Cuando la hemoglobina se suelta del oxígeno, tiene una conformación tensa. Ese cambio conformacional, ven que lo que hace acá es, ven, queda claro que el hierro, busco el puntero rojito, el hierro se mete para adentro, ¿sí? ¿Vieron que yo les dije que era plano el grupo hemo? ¿Vieron que parece que el hierro como que se mete para adentro? ¿Sí? Bueno, eso que está acá, que el hierro se mete para adentro, o que el hierro sale para afuera, ¿sí? Es la pieza fundamental para lo que genera la hemoglobina, que se conoce como efecto cooperativo, ¿sí? Efecto cooperativo, que lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Vamos? Bien, voy a parar un segundito. A ver, ¿cómo voy a obtener la oxihemoglobina? ¿Vieron la fórmula que les dibujé anteriormente? ¿Sí? La fórmula que dibujé anteriormente. Voy a hacer que la hemoglobina, hagamos de cuenta que este cuadrado es la hemoglobina. Acá abajo les puse una página que estuve buscando que me pareció muy interesante, que explica todo el comportamiento de la hemoglobina. Si tienen ganas de buscarla después y pegar una leidita, la verdad que les viene muy bien, con un montón de dibujos, ¿sí? Muy práctica la página, así que pueden aprovecharla. Tengo la hemoglobina. La hemoglobina se asocia a los oxígenos, ¿sí? Y una vez que se asocia a los oxígenos, me queda la hemoglobina oxigenada. En la fórmula anterior yo le puse acá más protones porque corresponde que vaya más protones. Después vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada hemoglobina que se una al oxígeno va a favorecer, va a facilitar la unión de otro, perdón, cada grupo hemo que se una al oxígeno va a facilitar la unión de el oxígeno a los demás grupos hemo. A ver si se entiende lo que digo. Eso se llama efecto cooperativo, ¿sí? Efecto cooperativo. Cuando uno, esperen que voy a agarrar un marcador y le voy a cambiar el color porque está rojo, vamos a poner negro. Cuando uno de los oxígenos se engancha a uno de los grupos hemo, ¿sí? Dejo de tener esta situación y se convierte en esta que está acá. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Como se convierte en esa que está ahí, lo que va a pasar es como que el oxígeno mete la mano y tira el hierro para arriba. ¿Se ubican lo que digo? Mete la mano y tira el hierro para arriba. Cuando tira el hierro para arriba, ¿sí? Lo que hace es avisarle al resto de los grupos hemo, ¿sí? Que se dispongan porque hay oxígeno presente, entonces lo tienen que atrapar. O sea, la hemoglobina, ¿sí? Cuando está desoxigenada, está estable desoxigenada. Ya vamos a ver cómo se estabiliza la forma desoxigenada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando percibe grandes cantidades de oxígeno y una solita atrapa, agarra el hierro, lo tira para arriba. El hierro cuando tira para arriba, recuerden que esta histidina está unida a toda la globina, tironea y cambia la conformación, ¿sí? Y lo que hace es disponer a todos los grupos hemo de la misma hemoglobina a capturar oxígenos, ¿sí? Eso que Mati, está ahí tiene un nombre y se llama efecto cooperativo, ¿sí? La hemoglobina tiene un efecto cooperativo relacionado con el cambio de conformación gracias a que el hierro puede entrar o salir, ¿sí? Sale, por decirlo de alguna manera, cuando el oxígeno aparece. Tira para arriba, cambia la conformación y predispone a todos los hemos de la hemoglobina a atrapar el oxígeno que anda dando vueltas por ahí. ¿Me siguieron lo que dije recién? sí, Mati, una pregunta. Yo les mostré entonces al grupo hemo en cada una eh, de las globinas, digamos, va a estar. Lo que les acabo de explicar respecto del efecto cooperativo, o sea, de cuando se une y le avisa a las demás, sucede en todas las hemoglobinas, ¿sí? Y la asociación del oxígeno al hierro, ¿sí? Va a suceder en todas las hemoglobinas. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo... Perdón, esto que está acá se conoce como sitio alostérico. Sitio alostérico, ¿sí? Si ustedes ven la hemoglobina, ¿ven? Supónganse que esto que está acá es la hemoglobina. ¿eh? La hemoglobina puede estar en forma tensa o en forma relajada. ¿Cuándo se encontraba en forma tensa? Acá tenemos. ¿Cuál de las dos es la forma tensa? ¿Esta o esta? La tensa es la segunda, la de la derecha. La tensa es la que no tiene al oxígeno. Y la relajada es la que sí tiene al oxígeno. Ojo con esto, ¿sí? La tensa es la que no tiene el oxígeno, la relajada es la que sí tiene el oxígeno, ¿sí? Cuando la conformación es tensa,
¿sí? Necesita ser estabilizada. ¿Sí? Necesita ser estabilizada. Hay una sustancia que está disuelta en el organismo, ¿sí? Hay una sustancia disuelta en el organismo que se llama 2,3-bifosfoglicerato. 2,3-bifosfoglicerato o 2,3-BPG. ¿Sí? 2,3-bifosfoglicerato. 2,3-BPG. El 2,3-bifosfoglicerato es esta molécula que ustedes ven acá. ¿Sí? Es una molécula bastante particular. La presencia de 2,3-bifosfoglicerato estabiliza la forma tensa. La presencia de 2,3-bifosfoglicerato estabiliza la forma tensa. ¿Sí? ¿Por qué es necesario estabilizar la forma tensa? Pregunto. ¿Por qué es necesario? No es lo único que estabiliza la forma tensa, hay varias cosas, pero pregunto, ¿por qué es necesario estabilizar la forma tensa? ¿Por qué es importante que la hemoglobina esté tensa y no siempre esté relajada? ¿Qué pasa si la hemoglobina siempre está en su forma relajada? Pregunto. No va a agarrar más oxígeno y no cumple su función. No suelta el oxígeno, perfecto. ¿Sí? O sea, si la hemoglobina siempre está oxigenada, no suelta el oxígeno. Y si no suelta el oxígeno, no cumple su función de transportar el oxígeno, ¿sí? Desde el pulmón a los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la hemoglobina llega a determinado lugar, que es el tejido periférico, para liberar el oxígeno, lo libera, ya vamos a ver por qué lo libera, y necesita estabilizarse en esa forma. El 2,3-bifosfoglicerato ayuda a la estabilización de la hemoglobina en forma tensa. ¿Por qué? Yo no quiero que la hemoglobina suelte el oxígeno y lo vuelva a atrapar. Yo quiero que la hemoglobina suelte el oxígeno y se vaya al pulmón. Ya no quiero que se quede más en el tejido. ¿Sí? Entonces, cuando la hemoglobina libera al oxígeno, ¿sí? Se estabiliza en este sitio alostérico mediante 2,3-bifosfoglicerato. Eso está justo en el medio, en el eje, la cavidad central, en el eje central de las 4 globinas que forman parte. ¿Ven? Tengo una hemoglobina con su grupo, una globina con su grupo hemo, otra globina con su grupo hemo. ¿Sí? Los rojitos son los grupos hemo. ¿Me siguen con lo que hice recién? Ese que está ahí es el 2,3-BPG, 2,3-bifosfoglicerato. ¿Alguna consulta de esto o sigo? Sigo entonces. Y esto nos lleva a un par de cosas bien, bien importantes. Efecto Bohr y efecto Haldane. ¿Sí? A ver. Hay un equilibrio, que lo voy a buscar acá abajo. Está muy feo ahí. Les presento este hermoso dibujo. ¿Sí? Este hermoso dibujo me muestra de una forma muy simple al pulmón y me muestra de una forma muy simple al músculo o tejido periférico. ¿Sí? Pero a mí lo que más me interesa de esto no es el dibujo en general, sino algo que para nosotros es muy, muy conocido, y es esto que está acá. Miren, voy a agarrar mi marcador. A ver si ustedes lo reconocen. Vamos a buscar un color más bonito. Este rojo. ¿Quién es este que está acá? El buffer. El buffer carbonato de carbonato, Qué perfecto. trauma. El viejo y querido buffer carbonato. ¿Cómo? Qué trauma, en serio. Claro, es el buffer carbonato de carbonato. ¿Y para qué me lo explicaste? Bueno, justamente lo estamos por empezar a utilizar ahora. A ver, este dibujo es el más claro que encontré de todos los dibujos, pero vamos a intentar recordar qué es el buffer carbonato de carbonato. ¿Sí? Este buffer carbonato de carbonato muestra, ¿sí?, qué le pasa a la concentración de bicarbonato y de dióxido de carbono en agua. ¿Sí? Bicarbonato y dióxido de carbono en agua. Acá hay una sola cosita que tienen que tener en cuenta, es que acá es agua más, el que yo les había escrito, no sé si se lo acuerdan, era agua más dióxido de carbono, y acá va H2CO3, ¿sí?, que es el ácido carbónico. Acá hay me acabo de dar, miren, no me había dado cuenta. Acá hay un pequeño error que ahora lo voy a arreglar, ¿sí? Se los voy a arreglar y se los voy a mandar bien. Acá debería decir H2CO3. ¿Sí? Vamos a anotarlo acá. Ahí debería decir H2CO3. Vamos a poner acá.
La verdad no me di cuenta cuando busqué el dibujo. No queda muy prolijo que lo corrija ahora, pero es mejor corregirlo ahora que no corregirlo luego. ¿Sí? Entonces, ahora sí es más parecido al buffer que nosotros conocemos, ¿sí? Porque justamente faltaba esto. H2CO3. Iría acá. ¿Está? Muy bien. Este que está acá es el buffer carbonato-bicarbonato, que nosotros conocemos, ¿sí? El buffer carbonato-bicarbonato se encuentra en ¿dónde? Les pregunto. La sangre. En el plasma sanguíneo, ¿sí? En el plasma sanguíneo. Y es el encargado justamente de generar qué cosa, ¿se acuerdan? Que el pH del plasma sea ¿cuánto? 7,4. 7,4. Las concentraciones de las distintas concentraciones de ¿cómo se dice? Carbonato y carbonato me tienen que terminar dando 7,4. ¿Sí? Muy bien. Ahora volvemos acá. Recuperamos al buffer carbonato de carbonato. Fíjense, acá está el buffer carbonato de carbonato. ¿Sí? Acá está el buffer carbonato de carbonato. ¿Cuál es la diferencia entre lo que les voy a mostrar ahora? El buffer carbonato de carbonato que estamos viendo acá, perdón, acá, perdón, este buffer bicarbonato que está acá, hacemos de cuenta que está en los pulmones. Y este buffer carbonato que está acá, hacemos de cuenta que está en el tejido periférico. Pero igual, en realidad, una cosa que tenemos que saber que es que el buffer carbonato no es que va a estar un pedacito en un lugar y otro pedacito en el otro. Está en todos lados, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fíjense, empiezan a aparecer cosas que ya habíamos visto. La hemoglobina oxigenada y la hemoglobina sin oxígeno. ¿Se acuerdan la fórmula que habíamos puesto de la hemoglobina tensa y la hemoglobina relajada? Vamos a escribirla acá para que nos acordemos. Habíamos visto que teníamos una hemoglobina, que era la hemoglobina, HB, hemoglobina, que era la hemoglobina que estaba oxigenada, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco grande, más rápido. Voy a agregar esto acá. Y acá habíamos visto que teníamos a la hemoglobina, ¿sí? Que se unía a los protones, más 4 oxígenos. ¿Sí? Vamos a completar este equilibrio. Acá va a ir un 4. Y me falta el más. Acá va a ir un más. Muy bien. Este era el equilibrio que yo había armado arriba, ¿se acuerdan? ¿Sí? El equilibrio entre lo que sería la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. ¿Qué cómo se llamaban la oxigenada y la desoxigenada? ¿Se acuerdan que le habíamos puesto un nombre? ¿Cuál era el nombre? Pero más fácil, ¿se acuerdan? Conformación tensa y conformación relajada. La conformación tensa es la que no tiene el oxígeno y la conformación relajada es la que tiene el oxígeno. ¿Cuál de las dos conformaciones estabiliza el 2,3-bifosfoglicerato? La tensa. La tensa, ¿sí? La tensa se estabiliza mediante el 2,3-bifosfoglicerato. Yo ahora les voy a explicar algo y después les voy a decir si es el efecto Borg o el efecto Haldane. O de última le buscan, es lo mismo. Pero lo que yo voy a explicar ahora, para hacerlo más rápido y más dinámico, es el funcionamiento total de qué es lo que hace la hemoglobina, ¿sí? Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Nosotros necesitamos que la hemoglobina vaya a los tejidos periféricos y en los tejidos periféricos, ¿sí? En los tejidos periféricos libere el oxígeno. ¿Me siguen con lo que acabo de decir? Necesito que libere el oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo estoy en las células o en el tejido periférico, en el músculo, voy a generar en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Y en general, acá dice ciclo de Krebs, pero podemos usar la respiración celular, ¿sí? Cuando se genera la respiración celular, se produce dióxido de carbono y agua, ¿sí? El dióxido de carbono y agua, ¿sí? Van a generar el equilibrio del carbonato y carbonato, ¿se acuerdan del equilibrio del buffer carbonato y carbonato? Lo que van a generar
¿sí? Es que se liberen grandes cantidades de protones. ¿Ven? Se liberan grandes cantidades de protones. O sea, tengo respiración celular, se genera dióxido de carbono y agua. Con iba a decir generación, ¿sí? Pero cuando se generan dióxido de carbono y agua, esto va a desplazar el equilibrio del buffer carbonato-bicarbonato a la formación de protones. ¿Qué pasa esto? Cuando yo agrego protones al equilibrio, fíjense, esta reacción que está acá es la misma que está acá, pero la escribí de una forma más linda, ¿sí? Eso es esto, ¿sí? Cuando tengo protones que se agregan al equilibrio, ¿sí? El equilibrio se ve desplazado hacia la izquierda. Se ve desplazado... Qué pelotudo, ¿no? Disculpen, chicos. Protones no van acá. Perdón. Este es el equilibrio buffer, va de nuevo, ¿sí? Les pido mil disculpas. Este es el equilibrio buffer carbonato-bicarbonato. Libera grandes cantidades de protones, ¿sí? Libera grandes cantidades de protones. ¿Quién libera las grandes cantidades de protones? Se generan por la respiración celular, ¿sí? Cuando se generan los protones por la respiración celular, básicamente lo que sucede es que estos protones, ¿sí? Van a desplazar el equilibrio hacia la derecha. ¿Qué quiere decir desplazar el equilibrio hacia la derecha? La hemoglobina viene en forma relajada, o sea, la hemoglobina viene en forma relajada y llega al tejido periférico. Cuando llega al tejido periférico hay muchos protones. ¿Esto qué hace? Esta cantidad de protones. Esta cantidad de protones hace que la hemoglobina suelte el oxígeno en el tejido periférico, ¿sí? Y se agarre de los protones, ¿ven? O sea, que la hemoglobina relajada agarre los protones, ¿sí? Agarre los protones y suelte el oxígeno. ¿Está bien que la hemoglobina quiera soltar el oxígeno al tejido periférico? Sí. Sí, para eso es, ¿sí? ¿Por qué la hemoglobina suelta el oxígeno en el tejido periférico? Bueno, justamente lo suelta porque hay grandes cantidades de protones que desplazan el equilibrio desde la forma relajada a la forma tensa, ¿sí? De la forma relajada a la forma tensa. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Esto qué es lo que hace? Que el oxígeno, ven que acá está, se quede en el tejido periférico. ¿Ven? El oxígeno se queda en el tejido periférico. ¿Y la hemoglobina cómo queda? La hemoglobina queda sin oxígeno, unida a protones, y una vez que queda sin oxígeno y unida a protones, ¿para dónde va? ¿El pulmón? Vuelve al pulmón. ¿Se entiende? Vuelve al pulmón. Entonces, repasando. Se genera en los tejidos periféricos, ¿sí? Se genera dióxido de carbono y agua por la respiración celular. Ese dióxido de carbono y agua que se genera por la respiración celular, gracias al buffer carbonato y carbonato, libera protones, ¿sí? Esos protones que liberan lo que hacen es desplazar el equilibrio y convierten a la hemoglobina relajada en hemoglobina tensa. A la hemoglobina relajada en hemoglobina tensa, ¿sí? Eso genera que, al convertirse en hemoglobina tensa, atrapa protones. ¿Se entiende? Atrapa protones y libera oxígeno. Este oxígeno se libera ¿hacia dónde? Se libera hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Muy bien. Solamente el 5% del total del dióxido de carbono se transporta de esta manera, o sea, asociado a la hemoglobina. ¿Estamos? Solamente el 5% del dióxido de carbono total se transporta asociado a la hemoglobina. Ahora vamos a ver cómo se transporta el resto, ¿sí? Borro todo esto, miren. Entonces, no tenías que borrar todo, Mati. Perdón. Por suerte tengo el botón ese que lo... Eso que les expliqué recién sucede en el tejido periférico, ¿sí? Sucede en el tejido periférico. Ahora, la hemoglobina, ¿sí? Que nosotros vimos, esta que está acá, ¿dónde está el marcador? Acá está, ¿sí? Esta hemoglobina que está acá vuelve al pulmón, ¿se entiende? O sea, eso era el tejido periférico. Vuelve al pulmón, vuelve por las venas al pulmón. La hemoglobina desoxigenada vuelve por venas. La hemoglobina oxigenada va por arterias, ¿sí? Cuando vuelve al pulmón, ¿qué se encuentra la hemoglobina, pero en grandes cantidades? ¿Qué hay en el pulmón?
Oxígeno. Oxígeno, bocha cantidades de oxígeno. ¿Sí? ¿Ven? Encuentro grandes cantidades de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Como hay grandes cantidades de oxígeno, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? El equilibrio se desplaza a la izquierda. Cuando el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Se liberan los protones. ¿Ven que se liberan los protones, estos que están acá? Que yo traía del tejido periférico. ¿Se ubican lo que digo? Se liberan los protones que yo traía del tejido periférico. Esos protones que yo traía del tejido periférico hacen que el equilibrio Buffer-carbonato y carbonato se desplace a la formación de dióxido de carbono y agua. ¿Se entiende? Hacen que, entonces, viene la hemoglobina, ¿sí? Llega la hemoglobina con protones al pulmón. Cuando llega al pulmón hay grandes cantidades de oxígeno. Esas grandes cantidades de oxígeno desplazan el equilibrio de la forma tensa a la forma relajada. Cuando desplazan el equilibrio de la forma tensa a la forma relajada, ¿sí? Voy a tener protones que van a llegar al pulmón. Esos protones que llegan al pulmón desplazan el equilibrio Buffer, carbonato y carbonato a la formación de dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Este dióxido de carbono y agua se exhala en la respiración. Cuando yo respiro, ¿qué hago? Meto oxígeno y ¿qué libero? Dióxido de carbono y agua. Meto oxígeno, libero dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, esto genera que la hemoglobina se vuelva a oxigenar, ¿sí? Se vuelve a oxigenar y que se liberen los protones que se terminan sacando del sistema. Fíjense, cuando yo estoy haciendo actividad física, por ejemplo, cuando estoy sobreviviendo, ni siquiera cuando hago actividad física, el ciclo de Krebs y la respiración celular generan dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono y agua generan muchos protones, que van a generar un problema en el metabolismo. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Toma esos protones y los lleva al pulmón. Cuando los lleva al pulmón, ¿sí? Gracias a la gran cantidad de oxígeno que tiene, la hemoglobina los suelta. Suelta a los protones, ¿sí? Y una vez que suelta los protones, esos protones desplazan el equilibrio Buffer, carbonato y carbonato, la formación de dióxido de carbono y agua, que se ve exhalado, que se libera, ¿sí? Por la exhalación en la respiración. O sea, lo saco por la boca y por la nariz. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Atrapo protones en el tejido periférico y los saco del sistema en forma de agua. ¿Ven? Atrapo protones y los saco del sistema en forma de agua. Y eso aparte, ¿para qué me ayuda? Me ayuda a sacar el dióxido de carbono que me genera la respiración celular. ¿Sí? Esto que está acá se llama uno efecto Bohr y el otro efecto Haldane. Lo que les voy a pedir es que averigüen cuál es el Bohr y cuál es el Haldane. Uno es el Bohr y el otro es el Haldane. Ustedes me tendrán que decir cuál. ¿Sí? No ahora, se los dejo que lo busquen, como pregunta para, no sé, mañana, por ejemplo. A ver, acá tienen un resumen gráfico de lo que pasa, ¿sí? Con la hemoglobina y el oxígeno, ¿sí? Y la relación que existe en el pulmón y en el músculo. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que saber es que la mioglobina también le saca el oxígeno a la mioglobina también le saca el oxígeno a la hemoglobina. ¿Sí? Miren, el efecto Haldane consiste en que, al haber una alta presión de oxígeno, y sumado, ya les voy a explicar lo que es eso, PO o presión de oxígeno, y sumado a una baja presión de dióxido de carbono y un alto pH, la unión del oxígeno a la hemoglobina promueve la ruptura de puentes iónicos que estabilizan la conformación tensa y lleva a la transición de tensa a relajada, ¿sí? Desencadenando la liberación de protones, dióxido de carbono y 2,3-bifosfoglicerato y la captura de oxígeno. Recuerden que para que pueda haber oxígeno no puede haber 2,3-bifosfoglicerato, lo había explicado anteriormente. ¿Sí? El efecto Bohr consiste en que al haber un pH alto y una baja presión de oxígeno y alta presión de dióxido de carbono, la protonación y carboxilación de grupos específicos lleva a la transición de relajado a tenso, o sea, al revés, lo cual promueve la liberación de oxígeno y captura protones y dióxido de carbono y 2,3-bifosfoglicerato. Acuérdense que el 2,3-bifosfoglicerato va a estar cuando el oxígeno no está. ¿Sí? En este dibujito, lo que les puse, ¿sí? Son las distintas concentraciones y características que tiene la forma tensa y la forma relajada. ¿Sí? Forma relajada y forma tensa. ¿Estamos? Esto es simplemente algunos datos de color que obviamente que son muy importantes. Y este es el dibujo que les mostré hoy para que vean cómo funciona el equilibrio Buffer carbonato y carbonato. ¿Estamos? Bien.
A ver, esperen que saco sus caritas de acá. ¿Sí? Esto que está acá es una curva sigmoidea. ¿Sí? Esta curva sigmoidea muestra cómo es la saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Sí? Cómo es la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Relacionando el porcentaje de saturación de la hemoglobina con la presión parcial de oxígeno en los tejidos o en donde yo lo esté estudiando. ¿Sí? Mientras mayor es la presión parcial de oxígeno, ¿sí? La presión parcial de oxígeno, mayor va a ser la saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Esta saturación está relacionada justamente al efecto cooperativo que yo les había explicado hoy. ¿Sí? Mientras mayor es la presión parcial de oxígeno, mayor va a ser la saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Mayor va a ser la saturación de la hemoglobina. Y acá les puse un dato. El P50, ¿sí? Expresa las afinidades relativas de las diferentes hemoglobinas por el oxígeno. La cantidad del P50 es una medida de la concentración de oxígeno. Es la presión parcial de oxígeno que satura el 50% de la hemoglobina dada. O sea, el P50 está acá. ¿Sí? Es la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que satura la mitad de la hemoglobina dada. ¿Estamos? O sea, este P50, ¿por qué lo tomamos como un valor? Es un valor importante porque este P50 puede variar dependiendo de las condiciones del sistema, que esto es lo que se los voy a mostrar ahora. Esta que está acá es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? O sea, la hemoglobina va a estar en su forma tensa cuando yo tenga una cantidad de oxígeno, una presión parcial de oxígeno, ¿sí? menor a 10, ¿sí? Y a medida que va subiendo voy a tener mayor tendencia a que se oxigene. ¿Eh? Acá tienen el ejemplo. En los tejidos tengo esta tendencia, que es justamente lo que me expliqué arriba, y en los pulmones voy a tener tendencia a que se vuelva a oxigenar. ¿Sí? Este gráfico se llama curva sigmoidea. ¿Eh? Ahora la voy a volver a usar, por eso esta la paso directamente. Te lo paso. Acá está. Curva de saturación de la hemoglobina. ¿Qué es lo que va a hacer que la curva de saturación de la hemoglobina tenga ciertas características? O sea, se desplace a la izquierda o se desplace a la derecha. ¿Qué quiere decir que la curva de saturación de la hemoglobina se desplaza a la izquierda? Quiere decir que la hemoglobina se va a saturar más rápido. Eso quiere decir que se desplace hacia la izquierda. Esta sería la curva de saturación normal. ¿Sí? Si se desplaza a la derecha, quiere decir que se va a saturar más lento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que se sature más lento o que la curva se desplace a la derecha? Puede ser tranquilamente una pregunta de parcial. Disminución del pH, aumento de la concentración de dióxido de carbono, aumento de la concentración de 2,3-bifosfolisirato, aumento de la temperatura. Tanto la disminución del pH como el aumento de la concentración de dióxido de carbono como el aumento del 2,3-bifosfolisirato son lo que estuvimos viendo cuando les expliqué el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Sí? ¿Qué es disminución del pH? ¿Sí? Por si hay algún despistado por acá. Disminución del pH es lo mismo que un aumento ¿de qué cosa? De la concentración de protones. Exacto. De un aumento de la concentración de protones. Es lo mismo. O sea, aumentar la concentración de protones es lo mismo que disminuir el pH. ¿Sí? Eso va a hacer que la curva de saturación de la hemoglobina se mueva para un lado o se mueva para el otro. Fíjense que acá tienen la diferencia respecto de lo que es la sangre venosa y lo que es la sangre arterial. ¿Sí? Lo cual esto es muy, muy importante. Muy bien. Borro esto. Relación entre la hemoglobina y la mioglobina. ¿Cuál es la diferencia? La hemoglobina tiene un efecto cooperativo, ¿sí? La hemoglobina tiene un efecto cooperativo, por lo tanto tiene que no saturarse una sola, sino que tienen que saturarse varias globinas. En cambio, ¿sí? La mioglobina no tiene efecto cooperativo. ¿Sí? Esto es sigmoidea y esto es hiperbólica. ¿Se acuerdan que al principio lo habíamos hablado? La saturación de la mioglobina es hiperbólica. ¿Sí?
¿qué pasa? La hemoglobina se satura con muy poca presión de oxígeno. ¿Sí? La mioglobina se satura con muy poca presión de oxígeno. Lo cual quiere decir que para poder arrancarle el oxígeno a la mioglobina, necesito que me lo exijan demasiado. O sea, me tienen que pedir demasiado. Tiene que haber muy poco oxígeno en el ambiente. Vamos a decirlo de esta manera. Tiene que haber muy poco oxígeno en el ambiente para que la mioglobina suelte ese oxígeno. Por eso justamente la mioglobina funciona como almacenando el oxígeno. Solamente lo va a soltar cuando haya muy poco oxígeno en los tejidos o en el plasma o en donde sea. ¿Sí? Pero esto se llama hipérbola y esto se llama sigmoidea. ¿Sí? Esta es la diferencia entre las dos curvas y demás. Acá fíjense que, no se los puse yo, esto está en el libro, la sangre reducida regresa desde los tejidos, es la que tiene poco oxígeno en la hemoglobina, y la sangre oxigenada es la que se va de los pulmones. O sea, de los pulmones se va así, y así es donde abandona los tejidos. Más o menos para que se ubiquen en qué situación vamos a encontrar la hemoglobina dependiendo de la posición. ¿Sí? No, esto no lo voy a explicar ahora. Me falta... Curva de disociación de la hemoglobina, esto que está acá. Perdón. ¿Qué es lo que pasa en los capilares pulmonares y qué es lo que pasa en los demás tejidos? ¿Sí? En los capilares pulmonares es mayor la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el aumento del pH genera alcalosis. Bueno, el cuadro comparativo no necesitan que se los lea, pero esto es básicamente todo lo que les estuve explicando recién, ¿sí? Escrito en un cuadro comparativo mucho más simpático, ¿sí? O más ordenado, por decirlo. Esto que está acá, no. Lo guardo, pero está acá llegamos.